Canal 2 Televisión Vallenar presenta Conciencia Cívica e Inclusión Social, un programa financiado por el Fondo de Medios 2018, Secretaría Ministerial de Gobierno. Hola, ¿cómo están? Los saludamos como siempre a través de Canal 2, continuando con nuestras entrevistas y conociendo a todas las familias, personas que han sido un aporte, ¿cierto?, que han dejado un legado y lo más importante, descendencia, todos los migrantes que llegaron, pero como les decía anteriormente, han sido parte de nuestra comunidad, de nuestra provincia del Huasco, han dado trabajo y muchas cosas. Por eso tenemos un invitado ahora. Él nos va a contar, ¿cierto?, descendiente de qué es lo que es, y vamos a conversar un poquito de su familia. Bueno, acá es muy conocido en nuestra provincia del Huasco. Él es José Enrique Salomón Richard. José, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí muy acostumbrado en esta provincia y en esta zona norte de nuestro país. Así es. Bueno, ¿tú naciste acá en Vallenar, José? No. ¿No? Yo nací en Santiago por esas circunstancias de la vida, pero me crié en este valle y estoy arraigado en este valle desde los tiempos de cuando era niño chico. Y mis padres se conocieron en esta zona, a pesar de que ellos no son de esta zona, pero se arraigaron a esta zona. Cuéntame un poquito, puedes mirarme, cuéntame un poquito de tu descendencia, cuando llegaron tus abuelos a Chile, para que la gente vaya conociendo, ¿cierto?, quiénes eran, si eran profesionales. Cuéntame un poco de historia de tu familia. Sí, nuestros antepasados, y digo nuestros, porque son muchos, nosotros tenemos una parte de mi papá, que él era hijo de sirio con española boliviana. Mi abuela había llegado a Bolivia desde España y mi abuelo José desde Siria, Antofagasta. Y mi papá nace en Ollagüe, casi en el confín de Chile, llegando hacia la frontera. Del norte. Del norte. Y mi papá, siendo hijo de inmigrantes, vivió también mucho tiempo en Calama, cuando él pasó su juventud o niños chicos en Calama. Después estuvo en Tocopilla. Mi papá fue un hombre sacrificado, igual que nuestros abuelos, y él lo único que se dedicó a trabajar es desde niños chicos. Él trabajó sin cesar para poder vivir, porque las familias se disgregaban mucho por la falta de comunicación y movilización, y él anduvo solo. Él llega a trabajar a Tocopilla y termina, después de haber trabajado en muchos lados, teniendo 10 años aproximadamente, como junior en la mina despreciada en Tocopilla. Mina despreciada, ¿sí? Despreciada, sí, una mina que está arribita de Tocopilla, de lo que es hoy día Tocopilla. Ahí llega mi papá. Y creo que... ¿Y qué edad tenía, más o menos? Tenía aproximadamente 12 años, mi papá cuando llega ahí, chiquitito, muy chico, y ya mi papá era un inmigrante que andaba buscando desenvolverse en la vida. ¿Y sus padres en ese momento? Mis abuelos se dedicaban mucho al comercio, andaban por distintos lados, y no era mucha la preocupación hacia sus hijos. Eran como muy disgregados en ese sentido en la familia, por las tremendas distancias en el norte. Claro. Y mi papá empieza a tomar su rumbo solo, y a los 14 años él era un analfabeto. Increíble. Para que ustedes sepan. Sí. Y los jefes en esa mina parece que le encontraron que tenía algo de inteligencia, capacidad y todo, desempeño y ganas de surgir, y lo mandan a la escuela de mina en esos años, al sexto preparatoria. Y cosa curiosa, que él nunca se quedó en un ramo, y él egresa como un profesional de la escuela de mina. Y a esa edad él era analfabeto. Puede que haya conocido algunas letras, haya podido juntar algo para leer, pero era un analfabeto. Y nunca se quedó en un ramo, y eso está en la historia de la escuela de mina. Increíble, sí. Y
Él se educa con la beca Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar. Siempre se recordó muy bien mi papá de esa beca. Y el año 50, él egresa y se titula en la Escuela de Minas. Y él, 3 años antes, como alumno en práctica, empieza su trabajo en la Sociedad Capote Aurífero, con don Homero Calleja Zamora. Capote acá. En Capote, en Vallenar, en la zona de Freirina. Y ahí empieza su vida laboral, el año 47 hasta el 50, que él egresa y se titula en la Escuela de Minas. Estuvo viviendo como alumno en práctica para sus vacaciones. Después se viene a trabajar a la Sociedad Capote Aurífero, en donde trabaja varios años con ellos, y empieza su vida profesional. ¿Ya él era ingeniero en mina, algo así? ¿O no? En ese tiempo se llamaban técnicos industriales de mina, que posteriormente, alrededor del año 68-70, se vienen a llamar los ingenieros de ejecución en mina. Perfecto. Y mi papá revalida su título en esos años en la famosa Universidad Técnica, que había dejado de llamarse Escuela de Mina. La UT. La UT, famosa por la parte minera. Sí. Y se queda mi papá en esta zona, pero mi papá trabajó a lo largo de varias partes de Chile en su vida profesional. Él es una cabeza que todavía yo no se la puedo entender, de dónde él desarrollaba tanto número. Lo que sí entiendo, que él toda su vida profesional se dedicó a comprar libros. Siempre estaba estudiando. Siempre estaba estudiando, siempre. Perfeccionándose. Y él tuvo muchos desafíos. Partió trabajando en topografía, en diseños mineros, en modificar maquinarias mineras. A él le gustaba mucho el reciclaje. A él le gustaba mucho instalar molinos, celdas, chancadores que estuvieran botados, usados, y les daba una nueva vida. Muchos molinos en la zona de Copiapó, en la zona de Taltal, en la zona de Chañaral, y en distintas partes, en la quinta región, en la minera Don Alberto, en Farellón Sánchez siempre quiso él innovar con sus conocimientos y su aprendizaje de la bibliografía que él siempre obtuvo, y que con el fallecimiento de él queda en nuestra casa, está guardada en un container hoy día, todos sus libros, y te diría que pesan toneladas. Tanto estudió. No creo que se haya leído todos los libros, pero siempre decía, este libro aprendí esto, y se pagó solo este libro, decía, y me pagó otros libros más con lo que yo obtuve en ese conocimiento. Claro. ¿Y eso se lo inculcó a ustedes también? El hecho de estar siempre preparados. También. Bueno, mi padre se casa con otra persona que es inmigrante. ¿Y eso fue de cuánto tiempo después que llegó a Vallenar? ¿O a la provincia del Huasco? A la provincia del Huasco. Eso fue... Mi papá se casa en el año 53. Un par de años después de haber salido a trabajar, conoce a mi mamá y se casa. ¿Y tu mamá de dónde era? Mi mamá, aquí voy a ocupar todo el programa para contar. Mi mamá era hija de inglés y de alemanes, inmigrantes que vinieron a Chile a trabajar, y lo único que se escuchaba era que a trabajar y a trabajar. En esos entonces mi mamá, cuando nosotros éramos chicos, nos contaba el reloj de mi mamá, de mi abuela, de mis abuelos, no existía para ellos este reloj. Lo que existía era la salida del sol, porque eso indicaba a trabajar, y cuando se escondía el sol indicaba que había que ir a dormir. Esos eran sus horarios de trabajo. Y nosotros nos criamos naturales. Nosotros nos criamos con escuchando todas esas cosas. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que los inmigrantes que llegaron a Chile siempre quisieron que sus hijos fueran profesionales. Exacto. Para no vivir lo que a ellos les tocó en sus países de origen,
el hambre, la guerra. Guerra, sí. Mucha guerra, y mucho hambre. Mucho hambre. Y quisieron que fueran profesionales en un país. Yo no conozco al extranjero, pero por lo que he leído, Chile es un país bendecido. Chile es un país bendecido. Es un país que tiene de todo. Sí. Y los inmigrantes supieron aprovechar. Exacto. ¿Por qué? Porque se dedicaron a trabajar y a hacer cosas, a innovar, a emprender, y siempre buscando cómo hacer un aporte donde ellos habían llegado. Imagínate, se juntan de dos lados distintos. Yo digo, siendo inmigrante, que ya no sé ni cómo llamarme como inmigrante, porque con todas las mezclas que tengo. Pero eran, porque tu abuela se nacionalizó boliviana, pero era española. Ella es española, se nacionalizó boliviana. O sea, la sangre era española en este caso. Y después llega a Chile. Claro. Y mi abuelo llega directo a Chile, de Siria. También por la guerra y el hambre. En la guerra y el hambre, todas esas cosas. Por el lado de mi madre, llegan con el tema a La Serena, los ingleses con los Lambert. Los Richard, que eran por parte de mi mamá. ¿Ese es tu apellido? El apellido Richard. Llegan con los Lambert a la fundición Lambert a Serena. Se vienen directamente de Inglaterra a trabajar ahí. Y ahí, increíble, o sea, llegaron a trabajar a La Serena. Y ahí empiezan ellos a vivir su vida en Chile, que es un país que los acogió muy bien, y ellos trataron de retribuir siempre, respetando sus leyes, haciendo cosas positivas para este país. Yo quiero parar ahí un poquito, porque yo por eso en realidad traté de buscar un programa donde, como decíamos, dejaran un legado, un aporte, y que ellos respetaron nuestras leyes. Ellos se acomodaron a nuestro país. No el país tuvo que hacer leyes nuevas, ni cambios, ni nada para poder que ellos se acomodaran acá. Eso me parece súper importante, y yo creo que deberían toda la gente que llega a ciertos otros países imitar el aporte que ellos fueron, porque dieron tanto trabajo, y tú me vas a contar ahí. Exactamente, ellos llegaron y fueron siempre muy respetuosos de las leyes, siempre ellos, el país que los acogía, que era una bendición, que era Chile, siempre lo respetaron, siempre. Y eso fue lo que se fue transmitiendo a los descendientes de ellos, siempre. El trabajar, el respetar el país que te había acogido, porque no todos los países te acogen igual. Y Chile era por decir algo, una taza de leche, era algo muy importante cómo acogían a los inmigrantes. Entonces, eso es muy bonito de este país. Tiene una trayectoria de muchas razas de inmigrantes que llegaron a Chile, pero si tú miras hoy día, en la actualidad que estamos viviendo, hay mucho legado de distintas personas que llegaron del extranjero. Y cultura, todas esas cosas. A pesar de que nuestra familia, fíjate que no se quedó mucho con las tradiciones de los países de donde venían. Nosotros nos dedicamos a ser chilenos, mis papás, mi mamá, mis abuelos, se dedicaron a vivir lo que era este país y hacer, claro, muchas cosas trajeron, muchas cosas pero se fueron acomodando al chilenismo que uno le llama, y se fueron adaptando al chilenismo, porque hoy día algunas comidas árabes o algunas comidas alemanas ya están chilenizadas, no están como eran originalmente, entonces, pero ya tienen una parte del país que los acogió, Chile. Y eso es lo lindo y lo bonito de haber llegado a esta tierra. Sí. José, devolvámonos un poquito cuando tu abuela, ¿cierto?, llegó a la cuarta región. Tú me dijiste llegó a una fundición. Mi abuelo. Mi abuelo venía el solo. Papá de mi abuelo Enrique. Ya. Mi bisabuelo en el fondo. Ah, él llegó. Mi bisabuelo. Claro, llegaron a la fundición Lambert y ahí empieza a crecer la familia Richard, que ellos eran los de apellido Richard William, y de ahí también se empiezan a mezclar con los chilenos, empieza una nueva raza, digamos, aquí, que se empiezan a combinar, y eso siempre pasa con los inmigrantes.
Y afortunadamente, digo yo, mi abuelo Enrique conoce a mi abuela, que era profesional, una profesora normalista, que eran en esa época, de la Escuela Normal Isabel Bongar, famosa en sus años por la formación de profesores. Mi madre también estudia en la Isabel Bongar. Una de las hermanas de mi mamá estudia en la Escuela Abelardo Núñez, que también era formadora de profesores normalistas. ¿Todos eran profesores? Todas las tres hermanas de mi mamá, o sea, las dos hermanas de mi mamá eran profesoras, todas profesionales. Todas para formar. Para formar. Y tenían vocación. Si las profesoras normalistas, yo creo que fueron las mejores que hemos tenido nosotros, ¿cierto? Cuando éramos niños. No sé si podríamos decir... Diferente la educación, en realidad. Diferente, sí, la educación. Y más diferente, familiar. Y diferente la forma de enseñar. Sí. Se enseñaban valores educativos. Exacto, por ahí voy. Y valores que llevaban de la casa para traspasarlos también a sus alumnos. Y eso era muy bonito. Sí. Y te podría decir que mi mamá fue una mujer que dedicó toda su vida. Ella trabajó 44 años en la educación. Así que podríamos decir algún cierto abandono hacia sus hijos por ser profesora, enseñar y educar. No la vamos a castigar por eso a mi mamá, pero sí podríamos decir que por educar y por enseñar hubo un cierto abandono. En vez de haber estado muchas horas en la casa, se los dedicaba a la escuela. Claro. Y eso hoy día... ¿Eso se resiente después? No. Sí, ¿no? Uno es el que va aprendiendo en la vida, y las cosas que uno aprendió buenas o malas las tiene que sopesar y eliminar y dejarlas de lado. Las cosas buenas, empezar a cargarlas y llevarlas, porque esas son las que te sirven. Claro. Entonces, trauma, esas cosas no existen. Yo vengo del tiempo en que los profesores te pasaban la goma por la chuleta, una patada en el trasero, con la regla. Y si te reías, de vuelta las manos porque te seguía llegando. Y yo no estoy traumado, ni veo la gente de mi tiempo traumada, pero sí tenemos un recuerdo muy lindo de que aprendimos. Aprendimos más que conocimiento para sumar, restar o leer, aprendimos a respetar. Exacto. Y ese respeto es el que yo hoy día lo tengo y lo alabo, de que los dejaron un legado de respeto. Exacto. Es que era diferente. Yo me acuerdo cuando era niña, uno estaba en básica, los profesores sabían tu cumpleaños, sabías cuando estabas triste, sabías cuando estabas contento. Era algo más con sentimiento. O sea, los profesores tenían, por eso yo te decía, vocación. Cuando se estudia porque no encuentras otra carrera, es muy diferente. A lo mejor las capacidades están, pero la vocación no está para entregar ese amor y esos valores que necesitan los niños cuando están creciendo. Porque pasan más, yo sé que eso tienen que entregárselo a los papás, pero desgraciadamente pasan más en la escuela, y sobre todo ahora que hay una jornada escolar completa, que no sé para qué sirven en el fondo en la tarde porque no hacen nada, pero deberían estar en su casa. Llegan al final a la casa súper cansados, mal genio porque tienen que hacer tareas, los papás se enojan y no hay vida familiar. Se perdió eso, es increíble. Tú tienes niños chicos, así que lo sabes. Que en cierta forma la vida familiar se ha ido perdiendo por el tesón hoy día de tener y tener más, descuidando muchos valores que son más importantes que tener cosas. Entonces, por supuesto que hay que trabajar siempre, pero no volverse loco. Mi papá tenía un dicho: la plata corrompe al hombre, y eso lo había aprendido en cierta forma de su papá, de sus papás, que la plata corrompía al hombre. Y es probable que tenga algo de razón, porque a veces uno o ve o lee cosas y porque se sacó un premio de azar de 5.000 millones se cree superior a todos los que están a su lado. Y eso es una corrupción, es corromperte, o sea, empezarte a mirar mal porque tiene un par de billetes más, cuando uno vale por lo que es como persona. Si es bueno, va a valer como una persona buena, pero si es malo, va a perder
va a ser como una persona mala. Sí. Y no porque tengas dinero vas a dejar de ser una persona mala. Y no porque tengas dinero vas a ser una persona más buena. Entonces, son valores que uno los escuchó, los fue analizando, y hoy día creo que me han servido bastante aprender y llevar en mi cabeza todas esas cosas que fui aprendiendo de mis orígenes, de mis papás, de mis abuelos. Sí. Ahora me gustaría volver hacia el lado de la parte donde viene mi mamá. Sí, estábamos hablando justamente de la educación, pero cuando tú hablabas del dinero, yo mientras tú hablabas yo pensaba, claro, cuando la gente ya tiene mucho dinero también cruza la línea, y eso no es bueno. Cruzar la línea es súper fácil, poder hacer cosas que no se deben por tener más. Cambia, yo creo que la vida, uno puede estar arriba o puede estar abajo, tiene muchas vueltas, y yo creo que siempre hay que ser humilde en esta vida y ser también bondadoso con la gente que necesita. Yo creo que por ahí va el tema de ser una buena persona y no andárselo contando a nadie, si es algo entre Dios y mira, esas cosas creo que uno las lleva dentro, el espíritu de ayudar, el espíritu de cooperar con alguien que lo necesita. Exacto, pero ahora es muy individualista la gente. No le interesa lo que le pasa al otro, lo que tiene el vecino, no le interesa nada. Ellos se preocupan de ellos nomás. Eso se ha perdido mucho. Yo creo que en todas partes, ¿no? Eso es por el querer tener. Bueno, yo creo que afecta a la televisión, las noticias y todo lo que vemos, porque en el fondo todo lo que vemos y todo lo que nos muestran es farándula y todo malo. Entonces en el fondo te cambian todo el switch y uno no está pensando en la familia, ¿cierto? En poder ser mejores, nada, se te olvida todo eso. Producir. Porque tus papás trabajaban, pero trabajaban por el bien de algo. El bien de algo. Claro. Nosotros, es diferente. De los 4 hermanos, hijos de la Silvia Richard y de José Salomón, 3 somos profesionales. Y uno, el más chico, mi hermano más chico que falleció este año. Que estudió conmigo, de hecho. Mira, pues imagínate, fue compañero tuyo. Él no quiso estudiar. Y cuando tú ves que alguien no quiere estudiar, no lo puedes obligar. No lo puedes obligar. No se puede. Pero él vivió su vida, dejó su descendencia, porque todos nosotros los hermanos estamos dejando descendencia. Exacto. Hermosos sus hijos, los pude conocer. Sí. Bueno, eso lo dices tú, yo digo son mis hijos. Y he tratado de que sean lo mejor posible dentro de las creencias que uno tiene. Entonces, y siempre lo otro que les inculqué el deporte. El deporte tuerca siempre ha estado metido. De todas maneras. ¿Tu padre igual le gustó alguna vez? ¿Cómo Le gustaba. Pero mi papá se dedicó a que nosotros fuéramos alguien, más que él, a pesar que fue un gran profesional conocido en Chile, mi papá, por todas las cosas que hizo. Sí. ¿Tu papá se llamaba cómo? José igual que tú. Salomón Uciada. Y fíjate que mi papá era tan apretado que le pusieron un solo nombre y se llama José nomás y no tiene un segundo nombre. Entonces eso siempre mi papá lo hacía tú, risa. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, yo tengo 2 nombres. Y mira, y quisimos mantener una tradición familiar que a todos los primeros hijos era ponerle José. Y de hecho en nuestra familia llegaron a haber 7 José, partiendo desde mi abuelo, mi papá, los hijos de mi papá y los nietos de mi papá. Y llegamos a ver 7 José Salomón. Y eso era una cosa muy bonita que se fue arraigando con el tema de los José. ¿Tus hijos también? También, yo tengo 2 hijos que se llaman José. Qué increíble. Mi hermano también. Oye, ¿por qué José? Yo he hablado con libaneses, de hecho mi esposo es descendiente de libanés, y también José, Julio, José, Juan, esos nombres siempre como fuertes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Sabes tú algo de eso, no? No, yo no lo sé. Y son los mismos nombres. Ahora, mira, yo puedo deducir algo. En esos años se respetaba mucho a José, un
un cristiano. Exacto, yo creo que por ahí viene, sí. Que era el papá de... Además que vienen de los países de Medio Oriente. Justamente, José, que era el papá de Jesús, sí. Pero el papá de la tierra, papá de aquí en la tierra. El esposo de María, ¿no? Claro, sí. El esposo de María. Y eso parece que lo respetaban mucho, y de ahí viene el José, para seguir con esas tradiciones. Entonces, si es así, como lo que yo pienso, creo, de lo que he podido saber, yo creo que es bastante bonito y digno de destacarlo. De tener ese nombre. De todas maneras. Hablemos de tu padre. Bueno, él es descendiente, ¿cierto?, de sirio, y tu madre inglesa. Inglesa y alemana. Inglesa y alemana. Una media mezcla que se le juntó. Muy fuerte. Sí, ¿no? Yo diría que fuerte y más. No, yo me hablo del carácter de ellos, a eso me refiero. Sí. Mi mamá tenía mucho carácter, pero era una persona de mucho sentimiento. Mucho amor. Mucho amor. Yo te digo, mi mamá murió hace 14, 15 años ya, y todavía la echo de menos. Yo ya soy un viejo ya, que tengo que estar mirando, ya porque me estoy aproximando para irme para el Parque del Recuerdo, con la edad que yo ya tengo, que son 62 años. ¿Cuánto más puedo vivir? Entonces, eso es bonito de destacarlo, de lo que tú lograste sacar de tus papás, de tus abuelos, siempre. Lo que aprendiste. Es increíble, pero de hecho es bíblico. Uno cuando es niño aprende muchas cosas y a lo mejor no se notan, pero cuando es grande siempre las va a recordar. En algún momento va a decir, no, aquí, ¿cierto? A pesar de que uno a veces cuando está más chico encuentra cosas que no te gustan, no te agradan, pero después te empiezan a gustar y agradar porque tú te das cuenta que eran verdad. La mamá por algo me decía eso, porque era para lo mejor para mí. Sí, es verdad. Mira, me gustaría volver a recordar por el lado de mi mamá, cuando mi abuelo Enrique conoce a mi abuela Emilia, una profesora que incluso tiene un homenaje en Freirina, porque ella trabajó muchos años en Freirina. Una escuela lleva el nombre de ella, Emilia Schwabe Rumor. Esa es la escuela que está en Freirina, y es el nombre de mi abuela. ¿Era ya tu abuela? Sí, y ella trabajó muchos años. Y mi abuela, cuando llegó a esta zona, llegó a trabajar a la escuela 1, que era en esos años. Ya, me acuerdo. Y estuvo un tiempito trabajando y después se fue de directora a la escuela número 2 de niñas de Freirina, en donde trabajó toda su vida ya, y las hermanas de mi mamá también profesora, y trabajaban en esa escuela. ¿Se trabajaba la mamá y las hijas? Y mi abuela era la jefa de mi mamá y la jefa de mis tías. De veras que era la directora. Claro. Y fíjate que una cosa increíble, creo que era para mejor trabajar en esa forma, porque el legado hasta el día de hoy. Yo fui alumno de su mamá, me dice la gente. Yo fui alumno de su tía. Yo fui alumno de su abuelita, las personas más mayores. Entonces, qué lindo que te digan, me enseñó alguien y era tu abuelita, tu mamá, tu tía. Entonces, eso es muy bonito recordarlo. Sí, por eso yo te digo, han sido un aporte. Yo creo que hay que destacarlo bastante. Y yo creo que, espero que muchos chilenos también, chilenos hayan aprendido, ¿cierto?, de cómo ellos llegaban tratando de aportar en un país que lo recibieron. Yo creo que es súper destacable eso. Súper destacable, sí, eso siempre fue el aporte, el desempeñar funciones, que eran las cosas que se hacían en la época. Mira, y me acabo de acordar de algo. Te voy a contar por qué mi mamá se llama Silvia. Igual que yo. Silvia Richard Schwabe. Mi abuelo trabajaba en un banco en esa época para el terremoto del año 22. Acá. En Vallenar. Él estuvo en el terremoto del 22. Estuvo en el terremoto del 22. Y él, después de toda la catástrofe que vino, se dedicó a ayudar porque a él no le pasó nada. Y rescata una guaguita del fondo de una casa, no sé cómo, no tengo muchos conocimientos de eso, y la niñita que él rescató se llamaba Silvia. Y él dijo, cuando tengo una hija le voy a poner Silvia, y como mi mamá era la mayor, le puso Silvia por la niñita que él salvó desde debajo de las ruinas de una casa en Vallenar, y por eso le puso Silvia. Qué lindo. Muy lindo recuerdo. Sí. Y mi mamá llevaba su nombre Silvia,
a pesar de que no tenía ese no solo nombre, pues mis abuelos fueron, no sé, Silvia, Berta, Emilia. 3 nombres. Porque tenía que recordar a la niñita que habían salvado, a la Berta que era su abuela y a la Emilia que era su mamá. Entonces los 3 nombres puestos en mi mamá porque tenían que recordar a todas esas personas. Qué increíble. El nombre era por algo que significaba para uno, ahora ponen porque es de moda. Es súper importante eso que estás diciendo. ¿Sí? Mucho. Sí. El tema del nombre José es porque tiene un significado de la descendencia. Exacto. Entonces, oye, cuéntame, ¿qué te contó más del terremoto? Porque ahí murió mucha gente. Es que yo no conocía a mi abuelito. Mi abuelito murió el año 42. Él murió de una angina. Pero tu mamá, por ejemplo. Mi mamá dice que... Porque antes hablaban mucho los papás. Claro, mucho. La que más le contaba era mi abuelita. Ya. Pero mi abuelita no estaba el año 22 acá en el terremoto, estaba en La Serena. También fue fuerte en Serena. Pero por lo que le contaba, Vallenar prácticamente se derrumbó completo. Quedaron un par de casas, quedó la iglesia y algunas casas que fueron las que se usaron de albergue, de hospital, de todo lo que fuera para poder recuperar y ayudar a todos los enfermos. Más historia del terremoto no tengo porque fue tantos años antes que yo naciera pero por lo que he logrado leer, muy catastrófico y muy doloroso. Así es, y después de un terremoto vienen muchas enfermedades también, sí. Mucho. De hecho, eso es lo que ocurre, ¿no? Mucho. Sí. Así que sigue muriendo gente, claro. Es increíble. Bueno, mucha gente no tiene idea que ocurren esas cosas, pero es importante destacarlas porque nadie está libre de un terremoto. Nadie. ¿No? Este es un país sísmico. Sí, más encima. Un país sísmico. Y Chile en su historia tiene muchos fallecidos por los terremotos y los tsunamis. Exacto. Que antes los conocíamos de otra forma, que eran las salidas de mar, pero hoy día ya tienen su nombre, pero es algo que son miles y miles de personas. Y es muy triste cuando tú recuerdas a un familiar fallecido. A mí se me murió una hija de 16 años. Sí, no sé. Entonces, también eso va quedando siempre. Va quedando en tu dolor, en tu corazón, y tú luchas por aprender a vivir con el dolor. Doy gracias a Dios, porque yo soy creyente, de haber aprendido a vivir con el dolor. Sí. Hoy día, que es un día en que mucha gente va al cementerio. Exacto. Yo voy siempre. Entonces a mí, hoy día que es primero, me da lo mismo ir a verla o no ir a verla, porque yo estoy yendo siempre. Pero ya está más que eso en tu corazón. En mi corazón, y siempre ella está dándonos algo desde arriba de donde ella vive. Siempre, porque siempre la estamos molestando cuando tenemos necesidades de de estar afligido. Andrea, ayúdanos. Andrea, conversa con Dios para que nos ayude. Y siempre es una fortaleza la respuesta que te llega, siempre. Entonces eso es importante. Que está con usted igual. Que está con nosotros siempre, con su mamá, con sus hermanos, con todos. Hay mucho que hablar, pero no me gustaría hablar mucho porque voy a terminar llorando en este programa. Sí, lo sé. He estado no es la idea. Otras veces, sí. Pero entonces vamos a volver a tu padre. Yo sé que estuvo en Capote, bueno, ingeniero después en ejecución en mina. Sí. Pero ¿qué siguieron los hijos? Pues cuéntame. Si es la descendencia. La descendencia. Julio. Por ejemplo. Nosotros éramos 4 hermanos. Sí, ahora hay 3. 2 hermanos ingenieros de mina. ¿Que es Julio? Julio y Carlos. Carlos, ya. Alfredo, que es nuestro hermano fallecido, él no quiso estudiar. Y yo, que soy administrador de empresas, estudié en la Universidad de Chile y hoy día estoy dedicado al comercio. Sí, pues. Que eso es importante. Parte de nuestras raíces medias arábicas del Medio Oriente, por ahí, comercio, ¿no? Comercio.
Y la innovación, sí, es importante porque crean muchas cosas, y lo importante es que yo creo que esta provincia ha surgido justamente con todos los trabajos que han dado estas familias acá en la provincia del Huasco. Eso es súper importante destacarlo, ¿no? Porque muchos reclaman gobierno y todo lo demás, pero ¿quién inyecta eso? ¿Quién ha entregado, cierto, su vida para poder, además de ganar, porque igual uno tiene que lucrar, pero entregar trabajo a la comunidad? Siempre, todas estas cosas de los trabajos de los inmigrantes de la época que estamos hablando hoy día, que son nuestras familias, dejaron una marca en este país, lo marcaron con las cosas buenas. Y no solamente tenemos la colonia árabe, tenemos la colonia judía, tenemos la colonia croata, la colonia alemana, la colonia italiana. Sí. En la universidad yo tuve compañeros palestinos, o sea, todos los árabes, bueno, todos los árabes ahí van, ingresan todos, yugoslavos, me parece, los croatas, los yugoslavos, compañeros de curso que eran de las colonias italianas que llegaron a La Serena. Yo estudié en la Universidad de Chile en La Serena. Y también más o menos coincidíamos en lo mismo. El reloj. Hacían lo mismo. Y el reloj también ellos comentaban, era la salida del sol y la escondida del sol. Ese era su reloj. Entonces, para formar las cosas hay que lucharlas. Dice uno de mis compañeros, me contaba que cuando ellos se compraron la primera carretilla, era como haberse comprado el auto más grande y más caro del mundo, y era una carretilla para limpiar su terreno, mejorarlo. Claro, y ahí ayer hablábamos, de hecho, cómo llegaron esa familia italiana. Y cuéntame, ¿tú conoces más en la cuarta región? Tremenda. No conozco mucho. Por estas cosas de la vida, cuando yo estudié conocí a varios italianos. Y mucha agricultura en La Serena con los italianos, muy relacionado con ellos. Y hombre, de trabajo. Hoy día podríamos decir que las parcelas que le dieron a ellos no eran las mejores. Eso fue en los años 50, fue en el periodo posguerra, post-segunda guerra. Y por ahí aproximadamente, y no eran las mejores. Y hoy día creo que son una de las parcelas más bonitas. Sí. Ahora también el progreso, el crecimiento de la población las ha ido consumiendo con las parcelas de agrado, con la construcción de edificios. Exacto. Porque vamos aumentando nuestra población. Exactamente. No, y tiene que... Todas las ciudades quieren verse mejores, más bonitas, todo, con más tecnología, con mejores edificios y todo. Exactamente. Sí, es lo que nos ocurre acá. Pero bueno, no vamos a hablar de Vallenar porque no vemos muchos cambios en realidad en nuestra zona. No sé, ¿qué te gustaría agregar a nuestra conversación? Yo quiero destacar... Mira, me gustaría agregar algo más que se lo estaba quedando en el tintero. Porque usted sabe de su familia. Por eso. Mi papá también estuvo metido en el tema político en este país. Ah, también. Súper importante eso destacarlo, sí. Mi papá... No me preguntes el año porque no lo sé, pero fue fundador de la Falange en Copiapó, cuando él era estudiante. ¿De la Democracia Cristiana? No, la Falange Nacional. Bueno, la que... Después, yo la entendí mejor. Después, posteriormente, se llamó Democracia Cristiana, pero por eso dicen son de la Falange. Los orígenes de donde parte, ya como en la Falange, el año... antes del 50, por ahí tiene que ser la fecha porque no la sé exacta. Y mi papá siempre estuvo un poco ligado a la política, y en Freirina fue alcalde. Mira, fue alcalde. Tuvo un par de periodos de alcalde, y el año 71 ya se retira mi papá completamente de la vida política. No quiere seguir con su vida profesional, nomás el año 71. Ya, ¿en ese tiempo eran honorables alcaldes? O sea, ¿eran a honores? No, tenían un pequeño sueldo. Pero pequeño, ya. Que yo calculo hoy día que podría ser como el sueldo mínimo que existe hoy día, y a lo mejor un poquito más bajo. Ya, o sea, eran honorables. El alcalde era el único que recibía un sueldo, que me recuerdo haber escuchado a mi papá, no sé en qué año, que el sueldo del alcalde eran 7 pesos, pero no me acuerdo cuándo.
pero haber escuchado que el sueldo eran 7 pesos. Sí. O sea, era el mínimo. O sea, lo hacían justamente por sus capacidades y su vocación de servicio, más que nada. Ahí había vocación de servicio, porque eran las convenciones de municipalidades. Las municipalidades no tenían ni tenían dinero para mandarlos. O sea, todo corría por su propia cuenta. Todo corría por su propia cuenta. Si imagínate, la municipalidad de Freirina, cuando mi papá era alcalde, yo de lo que me recuerdo, estaba el secretario municipal, estaba un empleado que sacaba la basura en la ciudad, había un maestro carpintero, así como para hacer reparaciones, y algún empleado más, y eso era toda la municipalidad. Ya, no había más gente. Y no había más gente. Hoy día las municipalidades están manejando un montón de cosas. Hoy día están retirándose de la educación las municipalidades. Exacto. Están con el tema salud también. Y un montón de cosas que en esos años las municipalidades no las veían o no existían, y hoy día las ven. Entonces por eso que son inmensos hoy día las municipalidades. Y tienen mucha gente. Y mucha gente trabajando. En esos años no. Entonces tú, como ya tienes un par de años, tú puedes hacer comparaciones. Ponte, tú hubieran sido 4 o 5 empleados en la municipalidad de Freirina, y hoy día ir a la municipalidad de Freirina y es ver una empresa andando en la municipalidad de Freirina con harta gente, distintas oficinas, todo eso. Un lindo edificio. Un lindo edificio. Un edificio consistorial que queda de los años antiguos, que creo que son 2 o 3 en Chile, no son muchos. Y Freirina lo tiene, que es una cosa más linda. Entonces, la iglesia, todo. No, la iglesia es una maravilla. Sí. Es un lugar hermoso. Yo creo que Freirina fue una de los lugares más importantes en nuestra provincia en esos tiempos. En los tiempos de la minería, sí. Y de Chile. Y de Chile, porque aquí había muchos apellidos como los Edwards, también muchos apellidos que se fueron después a Santiago, pero de aquí nacieron, de nuestra minería, que tenemos ya las últimas reservas, de hecho en oro. O sea, como tú decías al principio, tenemos una provincia rica desde Cordillera a Mar. Exactamente. El sol privilegiado, todo. Todavía quedan las partes antiguas de la minería, de lo que fue el mineral de Capote. Cuando don Paulino Calleja encuentra Capote y forma una tremenda industria que duró en esos años, si no me falla la memoria, hasta el año 56 duró el mineral de Capote, y en donde se hicieron muchas cosas. Tenían un cine teatro, tenían pulpería, era una ciudad funcionando el mineral de Capote. Entonces, y hoy día mirar las ruinas da mucha pena. Da mucha pena. Las torres de Labrar, acá al otro lado, con el tema del cobre, y muchas ruinas más que quedan en distintos lados. De esos tiempos, solamente recuerdos. Que son los que me contaban mis papás. Ellos fueron los que, para poder tener esto que yo estoy contando, me lo fueron contando ellos, porque yo no estaba. Todavía no estaba ni siquiera en proyecto, yo creo. Exactamente. Bueno, les cuento que estamos con José Enrique Salomón Richard, más que nada hablando un poco de su descendencia, ¿cierto? Del aporte, del legado que han dejado en la educación políticamente, y que yo creo que ellos se involucraron políticamente y la gente chilena ni siquiera se involucra, no va a votar. Yo creo que es súper importante la educación cívica, ¿cierto?, en nuestro país, y cómo debemos hacer las cosas. Yo te voy a dejar la cámara y los micrófonos, porque no nos queda tiempo, para que puedas darle un mensaje, ¿no?, a nuestra comunidad, de todo ese aporte de tu familia y cómo nosotros a lo mejor también podemos lograr las mismas cosas. Mira, yo de todo lo que me ha tocado vivir en los años que estoy acá en esta zona, yo creo que lo primero hay que respetar la base sólida que tiene nuestro país y no tratar de modificarlas para conveniencias propias. Y tenemos que votar
para que las cosas que nosotros creemos debieran realizarse. Ahora tenemos que respetar las mayorías y cuando no se gana habrá que esperar otro periodo para seguir luchando por los ideales. Pero ahí es donde uno debe ser inteligente, seguir trabajando, seguir viviendo y buscando nuevas esperanzas para poder seguir mejorando nuestra tierra, que es un país que yo diría no hay ningún inmigrante que pudiera decir o ser mal agradecido de Chile. Así que yo le doy las gracias por lo que me ha tocado vivir, cómo nos tocó llegar a esta zona, y doy las gracias porque es un país que nos recibió muy bien con todas sus cosas. Bueno, José Enrique, gracias por estar con nosotros y compartiendo, ¿cierto?, todo esto. Yo sé que hay muchas cosas más, a lo mejor más adelante podemos comentar, que van quedando en el tintero, ¿cierto? Así que te agradezco el hecho de estar con nosotros y más que nada que nuestra comunidad pueda conocer. Mira, yo les agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado para poder relatar parte, unas pinceladas de las cosas de la vida de nuestros antepasados hasta el día de hoy, que llegamos a Vallenar. No tocamos el tema de mi familia que tengo hoy día, sí, que yo también tengo hijos y tengo descendientes, y eso quedó en el tintero, que también sí, luché para que fueran que profesionales. Dijiste que eran buenos para las tuercas, dijiste. Y bueno, para las tuercas. Yo los conozco. Y casado con una chilena. Sí. Así que, tú casado con una chilena, sí, de hecho, sí. Sí. Pues, que son, sí, hoy día vienen siendo los Salomón Leiva. De veras Leiva. Entonces, hay que destacarlo también. Orgulloso, sí, de tus hijos profesionales también. Sí, los dos. Sí, los dos. Y esperando seguir, y ya después, con la ley de la vida, empezar a mirar cuando a uno el caballero de allá arriba lo va a llamar. Sí, sí. Porque ya, como lo dije poco rato, estamos más cerca. Sí, bueno, la muerte es parte de la vida. Así es. Y yo creo que así hay que sentirlo y no tener miedo de nada de eso. Recibirlo como viene. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Igualmente a ustedes. Canal 2 Televisión Vallenar presentó Conciencia Cívica e Inclusión Social, un programa financiado por el Fondo de Medios 2018, Secretaría Ministerial de Gobierno.